Bueno, vamos a dar comienzo con los que estamos y luego se irá sumando más gente a medida que vamos avanzando. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Están viendo la presentación? Perfecto. Nosotros, la clase anterior, estuvimos viendo lo que eran las distintas medidas que le llamamos de posición. Aprendimos a calcular moda, mediana y media, ¿sí? Y en esta oportunidad le vamos a agregar para el cálculo de cualquier distribución de frecuencia que nosotros tengamos, sea con una serie simple, una tabla con intervalos o una tabla con valores únicos, el cálculo de lo que se denomina medidas de dispersión o concentración. Básicamente, ¿qué diferencia hay entre una y en la otra? Bueno, que nosotros con las medidas de posición ubicamos en forma central al grupo de datos. Cuando tengamos los grafiquitos los vamos a ver un poquito mejor. En cambio, en las medidas de dispersión, nosotros lo que deducimos es saber cuán separados, cuán dispersos, valga la redundancia de la palabra, están estos datos. Si yo les digo que tengo 5 datos, ¿sí?, de un determinado estudio, supongamos que son la cantidad de mascotas que tiene una familia. Investigo 5 familias y tengo la casualidad de que encuentro que en todas las casas, en todas estas familias, tienen 5 animales, no importa cuáles, ¿sí? En todas me da 5 el cálculo de la variable, ¿sí? Entonces, si yo saco un promedio de eso, me va a dar 5, ¿sí? 5 por 5, que son las familias, me da 25, dividido 5, 5. Ahora, si yo voy a otro grupo, en otro lugar, en otra región, donde sea, pregunto lo mismo, resulta que le pregunto a 5 familias y el resultado que me da es, la primera familia me dice que es una mascota, la que sigue 3, la que sigue 5, la que sigue 7 y la que sigue 9, ¿sí? Fíjense que hay una disparidad muy grande entre la primera y la última, ¿sí?, en la cual una tiene una sola mascota y la última tiene 9. Ahora, si nosotros sacamos el promedio o la media, ¿sí?, fíjense lo que pasa. 1 más 3, 4, más 5, 9, más 7, 16, más 9, 25. Dividido 5 también me da 5. Los promedios para estos dos conjuntos de datos me terminan dando lo mismo, las medias, los valores medios, pero la dispersión que hay entre uno y otro es excesivamente diferente. ¿Por qué? Porque en uno tengo todos datos que son 5, ¿sí?, y en otro tengo datos que van desde el 1 hasta el 9, variando en el medio entre sí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por eso a los conjuntos de datos, para clasificarlos, para interpretarlos, para saber leerlos, no es suficiente con tener únicamente las medidas de posición o de tendencia central, sino que es importante incluir las medidas de dispersión o de concentración. Nosotros básicamente vamos a calcular 4 que son muy interesantes: recorrido, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y también les voy a comentar medidas de asimetría y de puntiagudez, que nosotros no vamos a hacer ejercicios sobre eso. Nuestra guía de ejercicios va a cerrar en saber calcular estas cuatro medidas de dispersión o de concentración. Entonces, no quiero ser reiterativo ni tampoco perder el tiempo en leer lo que está en la filmina, porque ustedes lo van a tener, lo pueden leer ustedes tranquilamente, pero sí mostrarles, fíjense en esas curvas, ¿sí?, distintas curvas que nosotros tenemos en la pantalla, que son 4, una en azul, una en rojo, una en verde y una en amarillo, ¿sí?, o amarillo anaranjado, en las cuales todas tienen un valor de tendencia central determinado, pero también tienen una dispersión determinada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comparamos un segundo, que se está agregando gente. Ahí está. Les decía que están viendo toda la pantalla con los gráficos, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Bien. Les decía que, por ejemplo, entre la curva en rojo y la curva en azul, lo que tienen igual es la medida de tendencia central, o sea, el valor del promedio, el valor de las unidades del medio. Ahora, los datos están mucho más dispersos en la curva roja, ¿sí?, en la curva roja, que en la curva azul, ¿sí? ¿Y qué pasa con la línea anaranjada, amarilla? Bueno, pasa lo mismo, tiene una medida de datos central
igual o parecida a la roja y la azul, pero los datos están muchísimo más dispersos que las otras dos, ¿sí? ¿Cuál tiene la menor proporción de datos dispersos? Bueno, la azul, ¿sí? Fíjense que los datos están todos muy juntitos. ¿Por cómo nos damos cuenta de eso en un gráfico sin tener ningún número? Bueno, porque yo tengo el valor en el medio de la media o el promedio, y todos los datos de este gráfico, de esta curva, están ubicados cerquita del medio, ¿sí? Fíjense que en el rojo ya se entran a separar un poquito del medio, y ni hablar del amarillo, en el cual están muy lejos del medio y por eso la curva se hace chata. ¿Qué pasa con la verde? Bueno, la verde, además de ser diferente, si nosotros hacemos una comparativa entre la dispersión de datos, la verde es una parecida a la roja, ¿sí? No es ni tan puntiaguda como la azul, ni tan chata como la amarilla, anda ahí por el orden de la roja en cuanto a dispersión. Pero ¿cuál es la diferencia grande que tiene con las otras tres? Que su valor medio está corrido a la izquierda, o sea, no coincide con los valores medios de las otras tres, ¿sí? Entonces, esto también, cuando nosotros hacemos gráficos, le volcamos la información de los datos de media, de mediana, de moda, y ahora esto que vamos a aprender en el día de hoy, bueno, surge esta comparativa entre cada uno de los datos. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, nosotros nos va a servir muchísimo para caracterizar conjunto de datos, ¿sí? El concepto de percentil es un concepto muy utilizado en todo lo que tiene que ver con diseño, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de percentiles, estamos tratando de abarcar ciertos porcentajes, ¿sí? de determinado grupo de datos para poder tomar decisiones, ¿sí? Obviamente que si nosotros vamos al caso de la altura de una persona, como tiene este gráfico acá, ¿sí? Tenemos valores medios, ¿sí? Que supongamos estarán, dependiendo si tomamos hombres o mujeres, pero andarán por el orden del 1,70, 1,70 y pico, y nos empezamos a ir hacia los extremos, ¿sí? De valores cuando, ¿sí? Cuando esos valores o esas alturas empiezan a ser o muy chiquitas o muy altas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, esto sirve muchísimo para elaboración de calzado, elaboración de ropa, la altura de las aberturas, la altura a la que tengo que poner un cartel en un mínimo en un centro comercial. Bueno, todos esos valores nos sirven muchísimo para decir, bueno, si yo coloco o si yo hago una prenda de determinado tamaño para el talle más grande o para el talle más chico, voy a estar cubriendo a cierto porcentaje de la población general, y lo que yo busco, si es mi objetivo obviamente, es justamente eso, tratar de cubrir la mayor cantidad de porcentaje. Obviamente, como siempre, si hay algo que no queda claro, me interrumpen, y si no, yo sigo avanzando, ¿no? El primero de las variables, de las medidas que nosotros vamos a aprender es el recorrido, ¿sí? El recorrido es súper fácil, básicamente es decir, bueno, yo tengo un conjunto de datos, ¿cuál es el valor más alto, cuál es el valor más chico? Eso lo resto, ¿sí? Y ahí obtengo lo que se denomina rango o recorrido, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo muy, muy tranqui, muy sencillito, en el cual tienen 6 datos, el valor más grande es el 9, el más chico es el 4, por lo tanto 9 menos 4, 5. El más interesante de todo esto, y que después termina sirviéndonos para calcular la desviación estándar, ¿sí? Es la varianza. El concepto matemático, pero esto no lo tienen que saber de memoria ni nada por el estilo, yo ya ahora les paso a explicar qué es esto de varianza, pero el concepto matemático es la medida aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media, ¿sí? Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Entonces, es una medida aritmética, ¿sí? Primer concepto. Cuadrados de las desviaciones, cuadrado de las desviaciones, con respecto a su media aritmética. Fíjense, ¿cómo se calcula la varianza? Primero que nada se simboliza en forma genérica con sigma cuadrado, ¿sí? Primero con la letra sigma cuadrado, y sino también con la letra s al cuadrado, ¿sí? Para el caso de serie simple, es decir, cuando tenemos poquitos valores y no estamos trabajando con tablas, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos cada valor de la variable, lo restamos por su media, así que fíjense que previamente nosotros tenemos que saber la media de este conjunto de datos. Cada uno de esos valores que obtuvimos de restar el valor de la variable menos la media, lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Bueno, porque tenemos que eliminar los negativos. Porque ¿qué va a pasar?
Fíjense en el ejemplo que tienen en pantalla. Si nosotros tenemos un conjunto de datos donde la media está por acá en el rojo, va a haber datos que son más chicos y cuando hagamos ese cálculo nos va a quedar en negativo, y va a haber cálculos que son más grandes, cuando hagamos ese cálculo nos va a quedar en positivo. Elevando todo eso al cuadrado, nos eliminamos todos esos signos negativos para poder hacer el cálculo bien hecho. Entonces, vuelvo a lo mismo. El valor de la variable menos la media. Cuando obtuvimos ese resultado, lo elevamos al cuadrado. Cuando obtuvimos todos los resultados de cada una de las variables ya elevados al cuadrado, los sumamos y los dividimos por la cantidad de datos. Eso nos da la varianza. ¿Qué diferencia hay cuando trabajamos con frecuencias, con tablas de frecuencia, cuando tienen intervalos o no? Bueno, la diferencia es que hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Pero cuando terminamos ese cuadrado lo multiplicamos por su frecuencia absoluta, ¿sí? Lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. Ustedes me dirán, ¿y cuando trabajo con intervalo, qué valor de la variable uso? Bueno, la marca de clase, el valor del medio del intervalo en cuestión, ¿sí? Entonces, marca de clase menos la media. De nuevo, acá tengo que saber la media antes, si no, no puedo resolver. Valor de la variable menos la media, elevo al cuadrado, multiplico por su frecuencia absoluta y a eso lo sumo y divido por la cantidad. Como bien les dije, se representa con el sigma cuadrado. Y la más importante y la que nos sirve muchísimo a nosotros es la desviación estándar. Básicamente, ¿qué es la desviación estándar? Bueno, no hay que complicarse mucho con el cálculo, ¿sí? Siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza. O sea, yo una vez que obtuve la varianza, lo que es lo más difícil de calcular, la desviación estándar es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque al valor que obtuve lo único que hago es aplicarle la raíz cuadrada. Yo una vez que le apliqué la raíz cuadrada, ya automáticamente en cualquiera de las dos distribuciones tengo el resultado de la desviación estándar, ¿sí? La diferencia acá es que se simboliza solamente con la letra sigma sola, ya no está el cuadrado, ¿sí? Es una forma de eliminar esa raíz, o también con la letra S sub X, ¿sí? Disculpen, chicos. Disculpen un momento, por favor. Cari, llamalo al Benja y decirle que no puedo hablar, que qué quiere, que estoy dando clase. Bien, continuamos. ¿Cómo interpretamos geométricamente a la desviación estándar? Bueno, nosotros vamos a trabajar en distribuciones que denominamos normales, que trabajan con la conocida campana de Gauss, que la deben haber escuchado alguna vez nombrar. Básicamente, ¿qué es esto? Si yo tengo el valor de la media, ¿sí? Que yo ya la calculé en el medio de los datos, hacia la derecha y hacia la izquierda, voy a determinar tantas desviaciones estándar como quiera cubrir los datos. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo digo, si tengo un valor medio y le agrego una desviación estándar a la derecha o a la izquierda, voy a estar cubriendo el 68.3% de los datos. Pero fíjense lo que pasa cuando le agrego 2 a cada lado. Cubro el 95.4%. Y si llego a 3 desviaciones estándar de cada lado, estoy cubriendo casi el 99.7% de los datos. Esto en estadística es sumamente importante porque dependiendo del proceso y del estudio que nosotros necesitemos hacer, se utilizan más o menos desviaciones estándar hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, en procesos que tienen que ver con seguridad en la producción aeroespacial para los aviones y demás, hay ciertos elementos en los cuales se utiliza un coeficiente de seguridad que tenga hasta 6 desviaciones estándar hacia los costados para cubrir un número muchísimo más grande de datos. ¿Por qué? Porque cualquier error en ese diseño, en ese producto, en esa fabricación, en lo que sea, puede costar caro. Que es costar caro la vida de personas, ¿sí? Que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, a medida que va avanzando el nivel de riesgo, a medida que va avanzando el nivel de conflictividad de los procesos, se van agregando desviaciones estándar hacia los costados. ¿Para qué? Para cubrir mayor porcentaje de aciertos, en este caso, y que el error llevarlo a cero. El error cero no existe. Nunca existe el error cero. Siempre hay un margen. Lo que hacemos, lo que tratamos de hacer con esto es de llevarlo a la mínima expresión. Bien, luego de calcular la desviación estándar, tenemos
un nuevo valor que es el coeficiente de variación. Y este es el único, o el primero, que relaciona valores o unidades de medida de concentración o dispersión con unidades de medida de posicionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación lo que hace es tomar la desviación estándar y dividirla por la media. Desviación estándar es una medida de concentración, la media es una medida de posición. Entonces acá terminamos de cerrar el círculo para comparar dos datos, el coeficiente, dos conjuntos de datos, perdón. El coeficiente de variación termina siendo un valor que nos va a representar a ese conjunto de datos y al otro. Entonces yo ahí puedo comparar. Obviamente que mientras mayor coeficiente de variación tengamos, mayor va a ser la dispersión de los datos. Por el contrario, mientras menor sea, menor va a ser la dispersión de los datos. Bueno, simplemente para que lo conozcan, nosotros tenemos medidas de asimetría y de puntiagudez. ¿Qué pasa con las de asimetría? Bueno, cuando las campanas, esto es una campana ideal, la que tenemos acá a la izquierda de la pantalla, ¿sí? En donde prácticamente la media, la moda y la mediana están ocupadas en el centro. Cuando eso no pasa así, que se empiezan a distorsionar, como los gráficos de la derecha, ¿sí? Empezamos a decir que son asimétricas. En este caso es asimétrica hacia la izquierda, en este caso decimos que es simétrica, y en este tercer caso decimos que es asimétrica hacia la derecha, dependiendo, ¿sí?, de cómo se van ubicando los valores de media, moda y mediana. Chicos, nosotros no vamos a hacer ejercicios sobre esto, lo que sí esto puede ser alguna pregunta, sobre todo a fin de año en el examen teórico, que conozcan de qué se trata esto de las medidas de asimetría, por qué los gráficos se pueden dar de esa forma, que no es una campana perfecta, sino que la campana va para un lado y va para el otro. Hay un, hay un coeficiente de asimetría que no lo vamos a calcular, que involucra los valores de las X, de la media, de las frecuencias y demás. Dependiendo de qué resultado nos da ese valor, decimos que es simétrica, decimos que es asimétrica hacia la izquierda o asimétrica hacia la derecha. Y lo otro que nos falta conocer son las medidas de puntiagudez. Las medidas de puntiagudez es esto que tenemos en pantalla, ¿sí? Como les había dicho en el primer ejemplo de los gráficos, nosotros podemos tener, en el caso de la curva 1, ¿sí?, en estos casos coinciden las tres, ¿sí?, los valores medios. Pero ¿qué pasa? La 1 tiene una dispersión más grande, por eso está más achatada. La 2 tiene una dispersión media entre las dos, por eso está en el medio. Y la 3 es más puntiaguda. Esa es la forma de nombrar a esta curva. Es más puntiaguda que las otras dos, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea una y otra, ¿sí?, las curvas se pueden llegar a llamar mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. Y para eso también hay un coeficiente, ¿sí?, que los calcula, ¿sí?, que tampoco vamos a hacer ejercicio sobre esto, simplemente ustedes tienen que conocer. Cuando me dicen medida de puntiagudez, si algo es leptocúrtico, mesocúrtico, platicúrtico, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de esto, ¿sí?, de que tres curvas, ¿sí?, una es más plana, la otra está en el medio y la otra es más puntiaguda. A esto se refiere con las medidas de puntiagudez. Entonces, con esto terminamos de cerrar el estudio de las curvas, es decir, nosotros acá estudiamos qué tan corridas hacia la derecha o hacia la izquierda está la campana y acá estudiamos la deformación a través de la concentración o dispersión de los datos, dependiendo del caso, en donde van a estar más chatas, un poco más arriba o más puntiagudas. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplito de lo que denominamos leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. ¿Sí? Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Quedó más o menos claro? Bien, ¿cómo sigue esta historia? Eh, Ustedes ya tenían una guía de ejercicios de la clase pasada, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, a esos mismos ejercicios que todavía no he recibido el envío de ninguno, le van a tener que agregar la parte que aprendimos hoy, ¿sí? A cada uno de esa guía de ejercicios le van a tener que agregar el cálculo del rango, de la varianza, de la desviación estándar y del coeficiente de variación. Cuando tengan todo eso resuelto,
envían la guía de ejercicio y seguramente la clase del jueves de la semana que viene en presencialidad vamos a estar corrigiendo estos mismos para que les queden bien hechos a ustedes. ¿Estamos? Chicos, gracias por conectarse y nos vemos la próxima. Chau, chau.